Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Hola, esta semana tenemos 2 estrenos en cartelera. Uno de ellos es el documental Sísifos. Compañeros, un minuto de silencio, se van a bendecir los alimentos con oración de la mesa. Existe ese final de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, cuando Rodion Raskolnikov purga condena en Siberia e intuye que tendría que adquirir su redención al precio de largos y heroicos esfuerzos. Ahora esta historia ya no la cuenta el narrador ruso, sino los hombres que viven en anexos como el que se retrata en Sísifos. Centros de rehabilitación y desintoxicación, hospitales psiquiátricos, refugios, moradas para vagabundos o indeseables. Los anexos son instituciones que buscan resolver problemas de adicción en poblaciones de clases populares. Su ambigüedad y falta de regulación también los convierten en improvisados purgatorios en los que se alimenta la culpa, y en donde quienes los habitan se enfrentan a un viaje de introspección, redención y fe. Nicolás Gutiérrez y Santiago Mójar visitaron uno de estos anexos, Una luz en la oscuridad, que se encuentra en la población de Coita, en Chiapas. Con un equipo de producción austero, los documentalistas retratan un universo que contrasta luces y penumbras, esperanzas y condenas, y hace de los hombres recluidos en este lugar un experimento social. Carlos Morales platicó con ambos directores. Al finalizar te daremos algunas noticias sobre nuestro cine. Te platicaremos sobre el Festival Internacional de Cine de Toronto y, por supuesto, sobre los premios Ariel 2024. Quédate a escuchar. Buen día, Santiago, Nicolás, un gusto. Buen día. Pues voy a empezar, supongo, por lo más obvio, y quieres preguntarles de dónde les nació el interés de documentar lo que ocurre en estos anexos y en particular en el anexo de Una luz en el mundo. Una luz en la oscuridad se llama el anexo. Y bueno, la razón tiene más de una arista, pero en resumen, pues Nico y yo estábamos trabajando en otro documental, en ese caso un documental transmedia, que bueno, se llama deriva.mx, se puede visitar en internet. Y durante ese proyecto que duró casi 2 años de rodar en diferentes partes de México y distintas realidades y actividades que en su conjunto hacían una especie de retrato de la violencia estructural, visitamos varios tipos de albergues y de centros de rehabilitación y lugares en donde se manifestaban muchas de estas problemáticas. En Chiapas estuvimos como un mes y medio grabando de todo. Durante ese mes y medio en el que visitamos varios centros de rehabilitación, conocimos este lugar en específico. Ya teníamos, por razones personales y ajenas, la inquietud de hacer algo con respecto a este tema, porque, bueno, nos pareció obviamente muy interesante lo que se puede desprender socialmente de él, pero también de lo que se puede desprender filosóficamente y ¿no? A nivel del individuo, y que sorprendentemente es un tema no del todo hablado en la esfera pública, si quieres. Creo que mucha gente sabe que existen porque conoce a alguien que fue o conoce a alguien que conoce a alguien, etcétera, pero en realidad es algo de lo que no se habla porque todos los temas relacionados con drogas son un poco monopolizados, ¿no? Por la violencia más espectacular y evidente del crimen organizado y estas cosas. Y esta, que es una problemática completamente hermana o vinculada de todo esto, pues queda así como medio en las sombras, pero es importante voltearla a ver porque además descubres que es como un universo paralelo. Hay muchísimos, cierran uno y salen tres más y es una cosa que el Estado no le gusta manifestarse porque pues deja en evidencia la negligencia que hay sobre una política de adicciones a gran escala, o sea, básicamente inexistente, y porque por otro lado no les conviene acabar con estos lugares porque les están resolviendo un problema. En el caso específico de Chiapas, cuando nosotros estábamos grabando ahí, no sé si haya cambiado en estos 6 años, sospecho que no, no existía un hospital psiquiátrico público al que pudiera asistir la población. Entonces, todos estos centros que
solamente en Coita, donde estábamos grabando nosotros, que es una población yo creo de 15,000 personas, había 4 centros, pues si lo cerraras, todas esas personas y donde estábamos nosotros había casi 90, pues estarían en la calle, ¿no? Entonces, por todas estas razones y también porque conforme lo íbamos trabajando nos parecía cada vez más interesante y más necesario, ¿no? Los anexos, todo mundo hemos tenido un amigo, un conocido, o nos ha llegado la noticia de que es un anexo, pero no conocemos muy bien qué es un anexo. O sea, siempre hay un territorio ambiguo en el que es un lugar de salud o es un lugar de reclusión o es un lugar con un sesgo psiquiátrico. Entonces, a lo mejor Nicolás puede contarme pues, sobre la identidad de esta figura que es el anexo. Pues es un tema, yo creo que merece ahí un libro entero porque la identidad del anexo se podría desprender como de hay varios temas, subtemas interesantes. Por ejemplo, yo creo que una parte de la que tú mencionabas en el inicio de tu pregunta tiene que ver con el anexo como algo tabú, ¿no? El anexo es como este espacio en donde se mandan a las personas, se mandan a los problemas desde múltiples aristas, ¿no? Sean problemas de adicción, sean problemas de pelea, sean problemas de alguien conflictivo, alguien que está en un problema con la familia, con el Estado, con las autoridades, con él mismo puede llegar a un anexo, ¿no? Entonces, pues figurativamente, incluso conceptualmente, podrías decir que el anexo es como el no espacio del Estado, del lugar en el que vivimos, ¿no? O incluso de la familia, o incluso de la comunidad, o incluso del pueblo. Es como un espacio que recibe a lo que no se quiere muchas veces. Incluso, y esto es una tendencia pues más reciente en la historia de los centros de rehabilitación y muy asociada a la guerra contra el narcotráfico en México, los anexos en todo el país muchas veces son usados como refugios de reclutas de los mismos cárteles, ¿no? Y esto no se deriva de que los cárteles busquen activamente refugiar a su personal dentro de un sitio donde la ley no entra, sino que se deriva de que el método de reclutamiento de los cárteles está ligado a la adicción. O digo, para cerrar un poco mi respuesta, también los anexos sirven o se combinan con otro tipo de problemas que suceden en el territorio, ¿no? Migración, que muchas veces son albergues que mezclan personas adictas con quizá migrantes. O sea, como que el mundo del albergue se asocia mucho con el mundo del anexo también, ¿no? En la superficie me están platicando de un lugar de rehabilitación de un grupo de personas, sobre todo de bajos recursos, según entiendo, que se les congrega para que, vamos, tengan una suerte de estancia, de catarsis, de ejercicio, pero yo me iba un poco más allá y me parecía una película tremendamente espiritual. Yo lo que les quería preguntar era si ustedes estaban conscientes de esta parte, ¿cómo llamarle? Monástica, espiritual, hacia donde se estaba moviendo la película. Sí, desde el título que lo teníamos claro antes de hacer la película y sabíamos que íbamos a buscar evocaciones del mito de Sísifo en su interpretación hecha por Camus, en donde estábamos ya entrando pues en una metáfora sobre el sentido de la vida. Evidentemente íbamos a entrar a un terreno de espiritualidad y por otro lado, estos lugares, aunque no están adscritos oficialmente al órgano de Alcohólicos Anónimos en México, sino que son una especie de escisión que mantiene el nombre Alcohólicos Anónimos, pero que agrega el 24 horas, porque es como si fuera una especie de cisma, ¿no? Dentro de casi una iglesia. Un paso fundamental dentro de los 12 pasos es la aceptación del poder superior. Entonces, ese tipo de programas, por ese paso, ya tienen un elemento espiritual intrínseco. Y luego está la particularidad de que estamos en Chiapas. Entonces, pues Chiapas es el único estado de México que no tiene una mayoría de católicos romanos, sino que existe una gama muy amplia de diferentes iglesias y que todo el tiempo están recibiendo ellos como visita a diferentes religiosos, entonces todavía se cargaba más y efectivamente, ¿no? O sea, la frase de la perseverancia hacia el monje, ¿no? Pues implica una especie de vinculación entre la repetición y lo monástico y en esta vida dentro del anexo que todo se basa en la
imposición de una disciplina y de una rutina, con el afán de que al salir puedan todavía tener algo de esa disciplina para poder construir una vida fuera de las adicciones, pues sí se acaba asemejando mucho a una vida monástica y pues también, y eso es muy conmovedor, que es gente que realmente no está acostumbrada a que nadie las escuche y quizá eso se reduce en el problema de muchos de ellos y de pronto pues es un lugar en donde lo único que pueden hacer es hablar y escucharse entre ellos. Según entiendo, la película es de 2019, pero creo que se estrena en un contexto interesante. Con la pandemia y con estos temas de la salud mental que han derivado de ella, se ha puesto en el centro los coachings y otra cosa quizá menos agradable, pues como los grupos de hombres que están generándose, por ejemplo, desde este personaje de Temach y que también no se me olvida que el anexo es un lugar muy masculino. El tercer contexto que me parece interesante, pues la violencia en Chiapas que está ocurriendo ahorita, que está encendiendo y que está en un momento álgido. Me parece que 2024 es un momento bien interesante para que estrene la película y para que se una a estas conversaciones. Pero no sé qué me pueden decir, digamos, de estos escenarios que les estoy planteando en el que aparecen salas Sísifo. Siempre es curioso, ¿no? Eso de las películas que tienen una vida como desfasada siempre, ¿no? Porque entre que haces una película o entre que se te ocurre hacerla y la haces, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y luego entre que la haces y la estrenas en festivales y luego que la estrenas en salas de cine, se vuelven periodos muy largos y la película casi como un ser vivo va cambiando según las circunstancias y va resignificándose, ¿no? En respuesta a eso, si bien ahorita por lo que dices puede parecer como un muy buen momento, cuando la sacamos originalmente, pues era muy mal momento porque era la pandemia. Entonces en la pandemia lo último que querías ver era unos cuates encerrados, ¿no? Porque ya estaba encerrado todo mundo. Entonces eso creo que dificultó un poco su primera salida al mundo, pero ahora es distinto y definitivamente el tema de la salud mental, al igual que lo que mencionabas sobre la violencia de Chiapas, es una cosa que esta película y este lugar puede servir para ejemplificar porque realmente es muy alta la población dentro que no tiene un problema de adicción y que están, porque sus familias realmente no pueden cuidar de ellos en sus casas y entonces los dejan ahí, pero digo, desde personas que llevan viviendo ahí 25 años, ¿no? Y que tienen algún tipo de trastorno mental. Y bueno, y lo que dices sobre este personaje como Temach y demás, creo que esa es una de las aristas más interesantes de la película y que yo creo que va a ir siendo cada vez más rica y es lo que nos puede decir sobre la masculinidad. Creo que agregando un poco a lo que menciona Santiago, creo que el tema de la adicción es un tema que está en la sombra de otros grandes temas que se hablan en este país todos los días desde hace pues, ya más de una década, como es el del narcotráfico, ¿no? Y el crimen organizado. Es como la contracara de todo ello. Al final, no es que uno cause a otro, pero sí hay un reflejo muy fuerte en las tendencias que tiene el crimen organizado con las tendencias de consumo. Lo puedes ver en Chiapas, justamente, en los últimos 6 años, en los que, pues desde que filmamos la película, pues era un estado muy poco violento en ese momento, hace 6 años. O sea, obviamente con violencias de otros tipos, pero no tanto una violencia relacionada a los cárteles, al crimen organizado, como sí sucedía en el centro y norte del país. Y hoy la historia es totalmente otra, ¿no? Pues es un tema complejísimo, ¿no? No tengo más que preguntarles, pues solamente agradecerles un montón. Sísifo se estrenó internacionalmente en 2019 y fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en el Festival del Puerto, en Ficunam, en Black Canvas y en el Festival de Cine de Shanghái en China. Ahora puedes verla a partir del 6 de septiembre en las pantallas de la Cineteca Nacional. Nuestro cine en cartelera. Otro documental que también se estrena este fin de semana es La Montaña, de Diego Enrique Osorno, en el que retrata la aventura del zapatismo en alta mar rumbo al viejo mundo. Durante más de 50 días, el director comparte con la tripulación de esta embarcación y con 7 delegados del Escuadrón 421 del Ejército Zapatista, un viaje que emula a aquellos en los que los conquistadores llegaban al llamado Nuevo Mundo. Pero esta vez es el mundo originario el que hace contacto con Europa para compartirles la novedad de las comunidades en resistencia. La Montaña se estrena este 5 de septiembre en complejos comerciales, así como en la Casa del Cine MX, Cine Tonalá,
Cinemanía, Cineteca Nacional de las Artes y circuitos independientes en distintos estados del país. Sigue a @lamontaña_doc en Instagram para consultar funciones y horarios. Las noticias de nuestro cine. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra la 66 edición de los Premios Ariel este sábado 7 de septiembre. Y lo mejor de la premiación de este año es que hay nada más y nada menos que 69 nominaciones para mujeres, en puestos de directoras, guionistas, sonidistas, actrices, editoras, vestuaristas y más. Pero lo mejor es que esta vez hay 2 películas de cineastas de los pueblos originarios: Valentina o la Serenidad, de Ángeles Cruz, que es cine zapoteco, y Huachinango Rojo, cortometraje de Cintia Lisbeth, que es cine tzotzil. Esto nos deja ver la importante presencia que está tomando el cine de los pueblos originarios y afrodescendientes en el cine mexicano. Por cierto, Valentina o la Serenidad está próxima a estrenarse en salas. Ya te contaremos. Mientras tanto, prepara tus palomitas y sintoniza la premiación a través de Canal 22, TNT y la plataforma Max en streaming. Nuestro cine en festivales. En eventos globales ya inició la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. Se realiza del 5 al 15 de septiembre y por supuesto que el cine mexicano se hace presente. 4 películas con participación mexicana forman parte de la programación. Una es La Libertad de Fierro, de Santiago Steino, la cual forma parte de la sección TIFF Docs, que reúne propuestas de cine documental de todo el mundo. En esta película, el director y su personaje se preguntan: ¿cómo se reconstruye el valor de la libertad después de haber pasado gran parte de la vida en un solitario confinamiento? Luego, en la sección de Centerpiece participa El Jockey, coproducción entre Argentina, España y México con apoyo de Ficine, dirigida por Luis Ortega. Este título también formó parte de la sección oficial del 81 Festival Internacional de Cine de Venecia. En Toronto también se realiza el estreno mundial dentro de la sección Platform de Pedro Páramo, el debut como director de Rodrigo Prieto. Esta película fue filmada en los estudios Churubusco. Y finalmente, Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard y producida por el mexicano Nicolás Celis de Pimienta Films, tendrá una presentación especial. Esta coproducción franco-mexicana fue galardonada este año en el Festival de Cine de Cannes con el premio del jurado y el premio a la mejor interpretación femenina para Adriana Paz, junto con otras actrices. Mucho éxito a todos los realizadores que participan este año en el TIFF. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine.